Muy bien, espero que se hayan disfrutado ese tiempo de alabanza con nuestro Dios. Realmente el alabarle es algo espiritual, ¿no? Donde yo creo que aunque no lo veamos, el Espíritu de Dios se mueve, los ángeles de Dios se mueven y el corazón de Dios sobre todo se conmueve cuando le decimos, Señor, dame ganas de vivir, Señor, ayúdame, Señor, en medio de este desánimo, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación financiera, en medio de este problemas familiares y todo lo que pueda estar aconteciendo, Señor, dame esas ganas de vivir. Pon en mi corazón ese deseo de vivir, ese deseo de cumplir mi propósito, esa visión, ese sueño para poder alcanzar las metas Señor, que yo me tracé a comienzo de año, aunque vino todo esto, pero seguir creyendo, seguir soñando. Muy bien, realmente quiero contarles de que Dios, durante este tiempo, Dios ha estado bendiciendo mucho mi vida con una palabra que pude recibir de parte de Él. Y bueno, quiero compartirla porque creo yo que cuando uno es bendecido, uno tiene que compartir con lo que es bendecido. Y quiero ir al título de la enseñanza de hoy. Lo vamos a ver en la pantalla para poder leerlos todos juntos. Con defectos, pero aceptado. Con defectos, pero aceptado. Qué importante es que realmente podamos ser aceptados, ¿verdad? O sea, hay mucha gente, muchos de nosotros hemos recibido de rechazo de nuestros padres, rechazo de nuestros amigos, rechazo en el colegio, rechazo de nuestros profesores, rechazo de nuestros compañeros de escuela, en la iglesia, en todo lugar, en un equipo de fútbol, cuando decían, no, llévatelo a tal, o un equipo de vóley, yo no lo sé. Pero a veces hemos sido rechazados, ¿verdad? Y ustedes y yo también me incluyo. Y por lo general, pues una persona rechazada no es aceptada. Por ejemplo, si te rechaza un grupo de personas, es bien difícil que otro grupo de personas te quiera recibir. Si has sido rechazado, dice la gente, por algo habrá sido rechazado o entran en esa colectividad, dicen, no, y les gusta a veces hacer bullying y ese tipo de cosas, se ríen, mira su cara, mira, mira. Y en el colegio o en el instituto, la universidad, a veces se ha visto, no, mira su cara de nerds, mira es un mongolito, mira es un pavo, es un sonso, una sonsa, no lo sé. O el profesor te puso un sobrenombre o algo bruto, bruta en tu casa. Y a veces nos hemos sentido rechazados, pero creo yo que qué importante es poder nosotros tener claro algo, lo que justamente habla el título de esta enseñanza, ¿no? Con defectos, ¿no es cierto? Pero aceptados. Lo contrario a rechazo siempre va a ser la aceptación. Entonces hay alguien maravilloso que se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, que cuando estuvo aquí en la tierra realmente no rechazó a la gente con defectos, no rechazó a la gente que cometía pecados una y otra vez, a la gente que era prostituta, a la gente que era homosexual, a la gente que era adúltera, fornicaria, a la gente que era pecadora. No la rechazaba, por el contrario, a Jesús le encantaba estar con la gente pecadora. Era impresionante ver a un Jesús que amaba a la gente que era pecadora. Es algo que definitivamente a las personas normales, comunes, eh, ¿cuál es el pensamiento de una persona normal? No estoy preparado para estar cerca de Dios, no estoy preparado para acercarme a Dios, no estoy preparado para congregar en una iglesia, no estoy preparado para leer la Biblia, no estoy preparado, ¿por qué? Porque soy un pecador, porque cometo muchos errores y creo yo para acercarme a Dios con tanto pecado no estoy listo. Entonces la gente tiene un chip en su cabeza. ¿Cuál es el chip? Que mientras más pecado tienen, más lejos de Dios están. Pero ¿cuál es la sorpresa de acuerdo a la palabra de Dios? Que es todo lo contrario. Mientras más pecado, mientras más culpable, mientras más rechazo podamos haber recibido del mundo, de la gente, mientras más errores hayamos cometido, mientras más hayamos pecado,
Dios más nos va a aceptar. Y eso es algo que está escrito en su palabra. En aquel entonces Jesús andaba y se sentaba, dice la Biblia, con publicanos y pecadores. Y había gente que era la gente farisea, era la gente que conocía las escrituras, era la gente que se vestía con vestidos realmente así, muy espirituales, entre comillas, y se les veía como gente que era muy santa, ¿no? Entonces Jesús le dijo a los fariseos: yo no he venido por los santos, sino yo he venido por los pecadores, he venido por la gente que se siente con defectos, con la gente que se siente con fallas, con la gente que se siente que está mal, que no ha nacido para ser ganadora, sino para ser perdedora, por los rechazados, por los marginados, por la gente bulineada, por la gente menospreciada, por la gente que abortó, por la gente que cometió tantos errores. Por ellos he venido. Y es algo que rompe un poco la estructura de la gente que a veces está, entre comillas, con una Biblia, que rompe estructuras también para la gente que está fuera de una iglesia y que no lee la Biblia. Realmente la gente no llega a entender realmente cuál es el corazón del Señor y quiénes somos los llamados a poder dar a conocer a Jesús. Aquellos que realmente tenemos una relación con Dios Padre, aquellas personas que hemos conocido de la gracia de Dios, hemos conocido de la misericordia de Dios, del perdón y de la aceptación del Señor. Y quiero leer con ustedes una cita bíblica para poder entender qué era lo que había en el corazón de Jesús y que Jesús, ese Jesús que estuvo aquí en la tierra, no ha cambiado absolutamente nada y Él sigue obrando y Él sigue pensando igual y Él sigue aceptando igual y Él sigue buscando igual a la gente común, a la gente pecadora, a la gente con defectos. Entonces vamos a ir a la palabra en la pantalla. Vamos en Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13, en la nueva versión internacional, vamos a ver qué fue lo que sucedió con un hombre llamado Mateo, que era uno de los discípulos que Jesús llamó. La Biblia nos narra y nos habla, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Repito esta parte: y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué tremendo lo que habla nuestro amado Señor Jesucristo, defensor nuestro. Si tú te sientes una persona común, si tú te sientes una persona que fallas, que cometes errores, que pecas contra Dios, que eres una persona imperfecta, eres una persona que por más que has querido hacer el bien, te han salido errores, has metido la pata, has renegado, has volado, has sacado palabras que no han debido salir de tu boca, has insultado, has menospreciado, has maldecido, has insultado y en casa con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa y cosas por el estilo. Eres una persona que tiene defectos, ¿no es cierto? Eres una persona que peca y que falla. Pero el Señor no vino por la gente santa, sino que vino por los pecadores. Por eso Jesús aclara y dice, al saber los pensamientos de ellos, le dijo: yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Ellos le preguntaron, los fariseos, ¿por qué su maestro se sienta con gente pecadora y publicana? ¿Por qué? En otras palabras, si él es santo, si él es el Hijo de Dios, si él se considera un hombre que viene de Dios, o es alguien que realmente tiene en su corazón el corazón de Dios Padre, ¿por qué se sienta con gente pecadora? Ellos no entendían cómo realmente era el corazón de Dios, pero Jesús vino. Dice, el que me ve a mí ve al Padre. Vino con el corazón del Padre. ¿A qué? A mostrarle a la gente y al mundo entero de que realmente Él aceptaba a las personas, quería darse a conocer, quería que la gente no se sintiera rechazada porque Él era Dios, porque Él era el Hijo de Dios. No, sino por el contrario, que Él los aceptaba tal cual ellos eran. Entonces, una de las cosas que yo pude encontrar y que lo escribí en esta noche: Jesús te dice
siéntate a la mesa a comer conmigo, Él sabe muy bien cuánto le necesitas. Jesús te dice en esta noche, siéntate a comer conmigo. No importa tus defectos, no importa tus errores, no importa tus fallas, no importa tu pecado. Lo que yo quiero es que tú te sientes a comer conmigo y que no tengas un cartel que dice vergüenza y no tengas un cartel que dice rechazo o culpable, sino que te puedas sentar de manera confiada. Él no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Una de las cosas que yo cuando dirigía con mi esposa la iglesia cuando estábamos físicamente, yo le decía, este es un hospital, la iglesia es un hospital. Y este lugar son bienvenidos todas las personas que están defectuosas, enfermas, porque aquí Dios los quiere sanar. Acá Dios les quiere dar instrucción, les quiere dar información de cómo justamente salir de esa vida, pecaminosa, salir de esa vida de esclavitud. El Señor quiere sanar y quiere dar la medicina para que la gente pueda ser libre, la gente pueda ser sana. Pero mientras tú estés enfermo, este lugar es bienvenido para ti. También te digo a ti, si tú sabes que eres defectuoso, defectuosa, que cometes errores, que has hecho cosas que no querías, déjame decirte que este lugar, este canal de YouTube, este mensaje que tengo para ti en esta noche es para ti, porque Dios quiere que tú sepas cómo es que Él te ve, cómo es que Él te acepta, que Él no te va a aceptar por tus obras buenas, no te va a aceptar porque tú seas una persona buena gente, una buena persona con tu prójimo y hagas obras de caridad. No, Él te acepta porque simplemente Él es un Dios de amor y de restauración. Él es un Dios que ve más allá de nuestro pecado. Él sabe muy bien que somos defectuosos. Él sabe muy bien que somos pecadores y Él no nos rechaza. Entonces, esa es la primera cosa que Dios te quiere decir, que si tú te sientes defectuoso, Dios te dice, siéntate a mi mesa. Si tú te sientes pecador, pecadora, el Señor Jesús te dice, siéntate a mi mesa. Vamos a conversar, vamos a comer, vamos a tener un tiempo entre tú y yo. Qué lindo poder saber lo que hay en el corazón de Dios en esta noche, ¿verdad? Que Él no nos dice, bueno, primero arrepiéntete, primero dobla tus rodillas, primero le dijo a estos pecadores, arrepiéntanse, tírense de rodillas y de ahí me siento a comer con ustedes. No les dijo eso. Él se sentó con gente pecadora. A ninguno le dijo arrepiéntanse, ni les dijo ustedes tienen que estar lavaditos con mi sangre para que recién vengan a sentarse, sino que Él se sentó y les instruyó y les enseñó. Entonces, qué lindo es poder escuchar este mensaje que viene del corazón de Dios. Si es que tú te sientes rechazado, mientras más defectuoso, eres más aceptado. Muy bien, vamos a ir a la siguiente cita bíblica, pero antes de ir, quiero contarte de que Jesús, estando aquí en la tierra, los fariseos mismos fueron los que lo crucificaron, lo rechazaron, lo odiaron y realmente negaban las escrituras, porque la escritura decía no matarás, pero sin embargo ellos querían matar y ellos fueron los que mataron al Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una persona que se cree santa, que se cree muy espiritual a veces, ¿cierto? Y se jactan de ser muy espirituales, pero finalmente esa gente que se jactaba de ser muy espiritual, de ser alguien que conocía mucho las escrituras, eran ellos mismos los que terminaron crucificando al Señor. Y dentro de la gente que estaba tildándole, burlándose y él estaba en la cruz, también habían dos malhechores, dos que también se contagiaron y empezaron a burlarse y a rechazar a Jesús. Empezaron a mofarse del Señor a las primeras horas, pero pasaron horas donde ellos estuvieron prácticamente agonizando con el Señor. Pero algo aconteció y yo quiero leer justamente esa porción de la palabra para que tú puedas ver qué cosa hay en el corazón de nuestro amado Señor Jesús y que tú lo puedas conocer y puedas conocer lo que hay realmente dentro de Él. Vamos a ir a la cita bíblica en la pantalla, por favor. Vamos a leer todos juntos en esta noche. En Marcos capítulo 15, versículo 32, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente. Si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de la cruz ahora, y al ver esto, le creeríamos. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también
lo insultaron. Préstenme mucha atención. Dice que los ladrones también lo insultaron, se contagiaron y también lo insultaron, lo menospreciaron. Eran dos y todos sabemos, en las películas de la Pasión de Cristo hemos visto, ¿verdad? O en la Semana Santa o en religión siempre se nos enseñó acerca de esto. Pero algo sucedió más adelante, algo que realmente impacta la vida de las personas, que realmente entienden lo que Jesús nos quiere mostrar. Pasaron, me imagino yo, unas horas y un momento donde este hombre, uno de ellos dos, siente que se estaba muriendo, siente que la vida se le iba, pero vio a Jesús que nunca maldecía a nadie, que nunca rechazaba a nadie, que nunca estaba vengándose de nadie, sino por el contrario, él oraba por la gente que lo estaba crucificando y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él estaba seguramente atento, y en ese momento se dio cuenta que no era un hombre malo, sino que era un hombre que realmente era santo, un hombre realmente con un corazón maravilloso, un corazón que nadie poder tener la capacidad de orar por la gente que lo estaba matando, y no tan solo matando, sino que se estaban burlando y diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Entonces, realmente vamos a leer qué fue lo que sucedió con uno de los malhechores que decide decirle algo a Jesús. Vamos a leer esto juntos ahí en la pantalla, por favor, vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43, en palabra de Dios para todos. Dice así: luego le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La persona que se burló de Jesús, la persona que rechazó a Jesús, la persona que blasfemó contra Jesús, la persona que realmente, le importó un bledo Jesús. Ese mismo hombre decide decirle a Jesús: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. En otras palabras, Señor, si tienes misericordia, si hay gracia en ti, si aún puedo yo ser perdonado y ser aceptado, acuérdate de mí. Me arrepiento de haberte insultado y haberte menospreciado. Mi corazón en estas horas ha cambiado y realmente me doy cuenta que estaba yo mal, y yo te reconozco a ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo importante e impresionante es ver a un Jesús que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre era un homicida, un violador. No sé por qué motivo estaría colgado en esa cruz, porque gente que era crucificada en una cruz era la peor muerte, porque eran los peores delincuentes los que morían en una cruz. Como hoy en día hay muertes como silla eléctrica, envenenamiento y un montón de cosas a la gente que hizo cosas muy malas y perversas. De la misma manera, la persona que moría en una cruz era de esa forma muerta, era muerte lenta, tenía que pagar por todo lo malo que había hecho. Pero ese hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo perdona, lo restaura, Jesús lo acepta. Entonces, la segunda cosa que te quiero decir a ti en esta noche: no importa si tú rechazaste a Jesús, no importa si tú te burlaste de Él, no importa si tú blasfemaste contra Dios, le echaste la culpa a Dios, aún de esta pandemia, aún has renegado de tu familia, has renegado de las cosas que han venido contra ti y has dicho: ¿por qué tanta muerte por tu culpa a Dios? Y hemos hablado mil cosas contra Él. Hemos echado la culpa a Él: si Él fuera bueno, ¿por qué viene esto y viene aquello, tanta muerte? Y hemos hablado como este hombre que era un pecador más, un hombre con defectos, con errores, que había metido las 50,000 patas, como se dice, pero sin embargo, él se acerca con un corazón humilde y Jesús
lo restaura, lo perdona por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios sobre la vida de ese hombre. Y esa gracia también está siendo derramada sobre tu vida, sobre mi vida. Por eso comencé enseñando de que el Señor no ha cambiado, Jesús no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y aun cuando tú hayas cometido errores, y aun cuando tú hayas blasfemado, y aun cuando tú hayas abortado, y aun cuando tú hayas adulterado, y aun cuando tú hayas cometido abortos, homicidios y tantas cosas que puedas haber hecho, con todo y eso, y haber abusado de niños, haber cometido todo tipo de pecado sexual, aún en medio de todo esto, si te acercas a Él y le dices, acuérdate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, Jesús no te va a rechazar, sino por el contrario, Jesús que te ama te va a aceptar. Una de las cosas que les tengo que dar testimonio, porque yo no puedo solamente enseñarte lo que está escrito en la palabra de Dios. Sería lindo ser un buen expositor que te enseño y que te hablo, pero tengo que hablarte de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso me puedo sentar aquí y enseñarte acerca de ese Jesús. De repente no conoceré mucho de la Biblia, pero sí te puedo contar lo que el Señor ha hecho por mí. Quiero decirte que el Señor hace 21 años aproximadamente, yo cuando era un joven que era adicto a las drogas, adicto a la pornografía, un joven que deshonraba a mis padres y hacía llorar a mis padres y hacía llorar a mucho a las personas, a mi prójimo, y no me importaba y vivía de una manera egoísta. El Señor se me acercó a mí a través de una persona, me invitó a una iglesia y Dios en ese lugar tocó mi corazón, me abrazó y me dijo que era mi Padre Celestial, que me aceptaba como yo era, que no le importaba el pecado que yo había cometido, que no le importaba los abortos que yo había cometido, que no le importaba las estafas que yo había cometido, que no le importaba si es que yo había deshonrado a mis padres, que su amor era mucho más grande que lo que yo había cometido. Y Él lo primero que hizo es abrazarme, aceptarme y decirme que me amaba por su gracia, que era mucho más grande su amor por mí que mi pecado, que todo el pecado que yo había cometido. Y así fue una y otra vez. Le fallaba y Él me decía, te sigo amando. Seguía cayendo en pecado y Él me decía, aún estoy aquí contigo. Y esas cosas fueron las que fueron tocando y tocando y tocando y tocando cada vez más mi corazón, hasta que ya no pude más. Y le dije, Señor, es demasiado el amor tan grande que tienes por mí, es tan grande tu misericordia, es tu gracia, Señor, que por más que yo te falle una y otra vez, Señor, no me rechazas, no me abandonas, no me dejas, por más que te fallo y yo cada vez que te busco y te pido ayuda, tú me socorres y me auxilias y no me estás sacando en cara lo malo que yo he hecho. ¿Qué fue lo que Dios hizo por mí? Me conquistó el corazón, fue su gracia. Yo no la merecía, yo no merecería estar sentado acá hablándote de Él, pero fue su gracia, fue su misericordia, fue su amor tan grande por mí. Yo era un hombre tan malo que no debería estar aquí, era como ese hombre que estaba crucificado al lado del Señor. Así yo me sentí un malhechor, alguien que no era digno de recibir la misericordia y el perdón de Dios, que no era digno de que el Señor me dijera, tú eres mi hijo. Por todos los adjetivos que había recibido, por las cosas que había recibido, por las palabras que había recibido de la gente, que me habían puesto títulos, y yo mismo me había puesto títulos como que tú no tienes perdón de Dios, tú realmente eres un vil pecador, tú realmente eres una persona sin corazón, egoísta. Pero realmente Dios me cambió el nombre y me dijo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, te amo y te acepto. Realmente realmente es lo que te tengo que contar. Una y otra vez he visto la misericordia de Dios. Cada vez que me he sentido cargado en esta cuarentena, en estos más de 100 días en Perú que hemos estado encerrados, he corrido a buscar a Dios en los momentos que he estado angustiado, en los momentos que he estado ansioso, en los momentos que he estado con mucho estrés, cuando he tenido problemas, cuando me he sentido culpable. He corrido a buscarlo a Él. Cuando me he sentido cargado, he corrido a buscarlo a Él y he podido sentir sus brazos de amor que me han dicho, todo va a pasar, todo
todo va a estar bien. Yo estoy aquí contigo. Yo te voy a levantar. No estás solo. He podido sentir su espíritu que ha venido sobre mí. Es su gracia, porque por más que haya fallado, por más que haya cometido errores, haya estado ahí para consolarme, fortalecerme. Es su gracia inmerecida que yo recibo de Él, que tú puedes recibir de Él, que Él quiere, que Él te está ofreciendo gratuitamente, no importando lo que puedas haber hecho. Entonces, la segunda cosa que escribí y te quiero compartir en esta noche es decirte lo siguiente. Puedes haber insultado, echadole la culpa a Dios, haberle rechazado, renegado, burlado, y con todo Él está dispuesto a aceptarte. Él está dispuesto a aceptarte. Es el amor más grande. No hay otro amor más grande que el amor de Dios Padre. Por eso Él buscaba a los pecadores y la gente no se sentía rechazada. Ellos se sentían, tú te imaginas cómo ellos se sentían. Ahí estaban los fariseos, supuestamente los sacerdotes, la gente que representaba a Dios, la gente que los miraba, los pecadores de los pies a la cabeza, la gente que los miraba, que los menospreciaba, que se sentían súper santos. Y entre comillas, ellos representaban a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y de repente llega el Hijo de Dios y no los mira con menosprecio, sino los mira con misericordia, los mira con gracia, se sienta a comer con ellos, los perdona, los sana, los libera. A esa mujer que había sido descubierta en adulterio, la defiende, le dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y vemos cómo es que él empieza a actuar sobre la mujer samaritana, una mujer que había tenido muchos maridos, y el hombre que tenía en casa, esposos, y el hombre que tenía en casa no era su marido, y aún así él vio la necesidad de esta mujer. El Jesús de Nazaret, el Señor que tuvo compasión y misericordia de los pecadores, de la gente que cometía errores, gente como tú y gente como yo, no que me miraba con menosprecio. Entonces, podemos darnos cuenta que el Señor realmente, por más que hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él nos acepta, y la gente tiene que saberlo, y tú tienes que saberlo, y todo el mundo tiene que saberlo, porque mucha gente se siente culpable, no se siente digna de Dios, no se siente digna de acercarse a Dios, porque ellos dicen, no, yo soy un pecador, no, yo he cometido tantas maldades, yo no puedo acercarme a Dios porque Él es santo. No. Eso es lo que la religión te ha hablado. Eso es lo que el enemigo, el reino de las tinieblas ha puesto en la mente de la gente y en tu cabeza. Pero acércate confiadamente a Él. Y quiero terminar este mensaje con una porción de la palabra que habla justamente acerca de que si has fallado, aun si es que te sientes culpable y has cometido grandes errores, Dios quiere regalarte una porción de su palabra, que la guardes en tu corazón y la tengas bien clara y presente, y la puedas escribir en tu casa, la puedas escribir en un papel y pegarla en el lugar donde tú más quieras leerla, y acordarte de sus palabras cuando venga la culpabilidad, cuando venga esa voz que te dice tú no eres digno de Dios, cuando viene esa voz que te dice porque hipócrita, sinvergüenza, mira, ahora vas a rezar, vas a buscar a Dios, y que te hace sentir culpable. Tú leas su palabra, que es la verdad, que no hay otra verdad más absoluta que su palabra. Por eso Él dejó su palabra, Él te ha dado su palabra para que tú puedas alimentarte y creer en lo que Él te dice. Todos juntos vamos a ir a la última porción de la palabra que vamos a leer. Por favor, a la cita bíblica que está en la pantalla, también en la nueva versión internacional, Hebreos 4:16. Dice la palabra, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia. Otra vez, miren, por favor, quiero que resaltemos otra vez estas dos veces esta misma palabra. Voy a volver a repetirlo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Preste mucha atención a lo que dice la palabra. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y ahí en el trono de la gracia podamos encontrar misericordia y gracia si es que la necesitamos. Necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia de Dios. La gracia de Dios. Dios dice, estoy sentado en el trono, dice Jesús. Pero en mi trono hay una gracia muy especial. Que aunque hayas fallado, aunque hayas pecado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, confiadamente, acércate a mí.
Habrán voces que te dicen culpable, no digno. Habrán voces que te digan hijo del diablo. Habrán voces que te digan no tienes perdón de Dios. Pero Jesús te dice en esta noche: acércate confiadamente al trono de mi gracia y podrás encontrar misericordia. Y por la necesidad que tengas, yo te socorreré, te atenderé, te escucharé. Mientras más pecado hayas cometido, acércate a mí, que Él es el único que te puede limpiar, que Él es el único que te puede transformar. Él quiere decirte: yo quiero que tu hijo, que tu hija te acerques a mí y mi corazón pueda estar cerca a tu corazón, corazón a corazón, corazón de padre, corazón de hijo, corazón de hija, corazón de padre. Acércate a mí y cuéntame de tus penas, cuéntame de tus frustraciones, cuéntame de tus sueños rotos, cuéntame de tus angustias. Cuéntame de cuánto te duele tener a ese familiar enfermo. Cuéntame de tus necesidades financieras, que no sabes qué hacer frente a toda esa situación. Cuéntame de cuántas cargas tienes. Ven a mi trono de la gracia. Si te sientes culpable, si sientes que le has fallado a todo el mundo, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, si te sientes tan mal contigo mismo, contigo misma, acércate confiadamente, que yo no te voy a rechazar, que yo no te voy a juzgar, que lo único que quiero es darte un abrazo, quiero llenarte de mi amor, quiero que tú puedas sentirte descargado. ¿Saben qué, queridos amigos, familia? Algo que me sorprende del amor de Dios Padre es que Jesús habló acerca de dos hijos, ¿verdad? Que tuvo un padre, y uno de esos padres, uno de esos hijos, dice la palabra, acuérdense bien, que se fue lejos y se gastó todo el dinero de su padre, que su padre le dio la herencia en vida. Cuando ese hijo regresa, después de muchos meses y haberse olvidado de su padre porque se gastó todo el dinero y se quedó sin plata, y dice la Biblia que el trabajo que consiguió fue darle de comer a los chanchos. Dije, cuando él regresa, el padre lo estaba esperando desde su ventana, lo miraba, de lejos lo miraba y lo vio, dice el padre, y corrió hacia el hijo. Y el hijo no se sentía digno, como tú no te sientes digno, como tú no te sientes digna. Él se sintió mal porque sabía que había sido un malagradecido, un irresponsable, alguien que se gastó toda la herencia de su padre, alguien que no le escribió a su padre, alguien que no se acordó de su padre. Pero sin embargo, cuando regresa y dice: volveré a la casa de mi padre, que me trate como uno de sus jornaleros, el padre sale corriendo, lo abraza, lo besa, y el hijo le dice: yo no soy digno. Y el padre le dice: eres mi hijo, estabas muerto pero hoy vives. Corazón de padre a corazón de hijo. El hijo se sorprendió, abrazó fuertemente a su padre. El padre se conmovió de ver a su hijo regresar a casa. Así es el corazón de tu Padre Celestial. No importa lo que hayas hecho, Él te dice: quiero tu corazón cerca a mi corazón. Y cuando menos te des cuenta, estarás cambiando y querrás ser más como Él. Pero mientras más lejos estés de papá, tu corazón seguirá siendo herido. El diablo aprovechará para culparte y hacerte sentir de lo peor. Pero mientras más cerca estés de papá Dios, déjame decirte que más entenderás su corazón, más sabrás cuánto Él te ama. Así que en esta noche, yo no sé, pero sé que Dios está aquí y está ahí contigo. Acércate confiadamente a Él y recibes su amor, su gracia inmerecida. Tú no la mereces ni tú ni yo, pero así es el amor de papá Dios. Así que entrégale tus cargas, dile: Señor, te necesito. Espero que esta palabra
haya bendecido tu vida, haya tocado tu corazón, y que termines esta noche sabiendo de que puedes correr a sus brazos, que puedes correr al trono de su gracia, que puedes correr si es que tú sabes que lo necesitas. En esta misma noche puedes correr a Él, puedes acercarte a Él confiadamente. Pero Mario, yo soy pecador, yo le fallé, le prometí cosas, no le cumplí. Él dice acaso de que si tú no cumples cosas, si es que tú has cometido mucho pecado, no te acerques a mí? No dice eso la Biblia. Leemos a un Jesús que se sentaba con pecadores. Leemos que hubo un padre que perdonó a ese hijo por más pecador que era. Leemos a una mujer adúltera que fue defendida por Jesús. Leemos a un Jesús que sanaba una y otra vez a un joven paralítico que lo bajaron rompieron el techo sus 4 amigos, y ese joven se sentía culpable, y lo primero que Jesús le dijo: hijo, ánimo, tus pecados te son perdonados. Él sabía que ese joven se sentía no digno de recibir perdón de pecados, y mucho menos de recibir una sanidad. Jesús lo perdonó y lo levantó de esa parálisis. Le dijo: levántate. Lo perdonó y lo sanó. Así es Jesús. Así es la gracia de Dios. Acércate a Él en este tiempo como nunca antes. Él te cambiará el corazón. Y cada vez que te acerques más a Él, tu corazón será cambiado. Tus hijos, tu hombre, mujer, que eres padre, tus hijos dirán: papá, ¿cómo has cambiado? Mamá, ¿cómo has cambiado? Tu esposa dirá: ¿cómo has cambiado? Tu esposo dirá: ¿cómo has cambiado? Y tú dirás: no soy yo. Tú dirás: es papá, Dios. El estar de corazón a corazón es lo que me ha cambiado el corazón a mí. Y eso inspirará a tus hijos. Y eso inspirará a tu esposo o tu esposa a buscarlo a Él. Porque si tú cambias y yo cambio, seremos de inspiración para nuestra casa, para nuestros seres más queridos. Así que en esta noche vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a orar por todos. Y si tú te conectas por primera vez, yo te invito y te animo a que abras tu corazón y aceptes a Jesús en tu corazón. Aceptes su perdón y su misericordia. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Ahora sé que puedo acercarme a ti, al trono de la gracia, y sé que encontraré misericordia y socorro. Gracias, Señor, por perdonarme, por aceptarme y amarme. Ahora sé que puedo decirte: Padre, soy tu hijo, soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar orando. Señor, te doy gracias por cada persona que se conecta en esta noche. Señor, te pido que tú bendigas a cada hijo, a cada hija. Tú sabes las luchas de cada uno de ellos y de ellas. Conoces cómo se sienten cada vez que cometen errores, cuando gritan a sus hijos, cuando pelean o insultan a su esposo, a su esposa, cuando en el trabajo se cargan y hablan cosas que no deben y se sienten mal. Oro para que puedan correr juntos, corramos juntos al trono de la gracia. En esta noche acércate al trono de su gracia. Acércate al trono de su gracia. Y dile: Señor, te necesito, ven a mi vida. Y el Señor dice: acércate confiadamente, confiadamente. Así que visualiza acercándote a ese trono de la gracia. Si puedes cerrar tus ojos y acercarte a Él y decirle: Señor, me acerco a ese trono de tu gracia. Y recibo tu misericordia, y recibo tu consuelo, y recibo tu fortaleza, y recibo, Señor, ese aliento de vida que viene de tu corazón hacia mi corazón. Corazón de hijo al corazón de padre, corazón de hija, corazón de padre. La presencia de Dios está ahí en tu casa. La presencia de Dios está ahí contigo. El Padre está ahí contigo. El Padre está ahí
despojándote de tus cargas. El Padre te dice: entrégame tus cargas y confía en mí. Entrégame tus frustraciones, tus tristezas. Vamos, entrégale al Señor toda culpabilidad, tristeza, frustración y todo aquello que estás cargando, culpabilidad, rechazo. Entrégale a tu Padre celestial y dile: Padre mío, aquí estoy tal cual soy, Señor. Ahora sé que me amas aún con todo mi rechazo, con todos mis defectos. Soy aceptado por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que realmente esta palabra haya tocado tu corazón y por sobre todas las cosas el Espíritu de Dios haya venido sobre ti, haya venido sobre tu familia y que te sientas aceptado, te sientas amado por su gracia, no porque lo merezcamos, sino simplemente porque el corazón de Dios Padre es demasiado grande para poder perdonarnos y aceptarnos aún con nuestros defectos. Así es tu Padre Celestial, así es nuestro Padre Celestial. Así que hay una canción lindísima que se llama Por tu gracia y la vamos a poner al final. Y si tú te conectas por primera vez, yo te animo a que te puedas suscribir al canal de YouTube para que puedan seguir llegándote las invitaciones. Si te gustó el video, pongas ahí me gusta, ¿no? Para poder seguir llegando a más personas. También si es que estás en Facebook, también puedes escribir ahí tu petición de oración. Si es que tienes alguna necesidad, podamos orar por ti, pedirle a Dios por ti. Y puedas también al mismo tiempo, si quieres pertenecer a un grupo más pequeño, donde hayan 8, 5, 10 personas, y tú puedas ser parte de ese grupo virtual a través de un Zoom, también puedas ser parte de la familia de Dios. Y puedas encontrarte con gente también que también falla, que también comete errores, pero que cada día se quieren acercar más a Dios y ser cambiados y transformados por Él. Así que yo te animo a que, si en caso tú desees participar, dejes tu número de celular, dejes tu número de WhatsApp, dejes tu Facebook o lo que puedas dejar para poder contactarnos contigo. Ha sido un honor estar con cada uno de ustedes y por favor les pido que no se desconecten, sino que podamos disfrutar juntos de esta adoración, de esta canción que habla justamente de la gracia de Dios, para estos tiempos. Como nunca antes, la gracia de Dios se está moviendo. ¿Saben qué? Yo quiero terminar diciéndoles esto. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo difícil que hemos pasado tú y yo y todo el mundo, he podido ver la gracia de Dios en mi casa, ¿sabes? He podido ver cosas difíciles, sí, mucha presión, mucho estrés, muchas malas noticias, muchas cosas que realmente las hemos pasado, todos en mi casa. Pero también hemos visto la gracia de Dios. Hemos visto cómo es que Papá Dios ha permitido que me acerque más al corazón de mi esposa, el de mi esposa hacia mí, el de mi corazón hacia mis hijos y de mis hijos hacia mí. Ha sido un tiempo donde hemos podido compartir, de repente no mucho tiempo juntos, pero sí de corazón a corazón. Hemos podido abrir el corazón. Han habido cosas grandes y bonitas que hemos visto de parte de Dios. Depende cómo las veamos, ¿verdad? Si nos enfocamos en lo negativo, vamos a estar quejándonos. Pero si nos enfocamos en que Dios ha sido bueno y su gracia se ha derramado, pues qué bueno. Han habido cosas muy difíciles en tu casa. Hay algunos que perdieron sus familiares. Pero en este tiempo, la familia que ha quedado, si se perdió un familiar, ahora se aman más, se aceptan más, pueden estar más unidos. Y es algo que antes no había. Ahora valoras, si perdiste a tu papá, valoras más a tu mamá. Si perdiste a tu mamá, valoras más a tus hermanos, ¿verdad? Si perdiste a uno de tus hermanos, valoras más a tus otros hermanos. ¿Por qué? Porque es así. A veces en medio del dolor Dios nos enseña a valorar más a nuestra familia.